Bienvenidos hoy al webinar que tenemos con nosotros a Carlos Gelabert, que es fundador de Fitzgerald Burger Company. Bienvenido, Carlos. Gracias, Álvaro. Muchas gracias por estar ahí con nosotros como experto dentro del canal de restauración. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar sobre la digitalización de la gestión de los gastos en el sector de la restauración. Y me presento, yo soy Álvaro Dexeus, soy director general para el sur de Europa de Pleo, la fintech danesa. Entonces, ¿qué tenemos hoy dentro de la parrilla? Bueno, pues vamos a estar hablando sobre, primero, poner un poco de contexto, ¿no? ¿Dónde se encuentra el sector de la restauración? Bueno, pues como sabemos es un pilar fundamental de la economía española. A día de hoy estamos llegando a emplear casi a 1,1 millones de personas, ¿no? Entre camareros, los diferentes restaurantes, todo lo que nos están apoyando a través de proveedores, etcétera, etcétera. Y a día de hoy, ¿cuánto repercute esto dentro del PIB? Bueno, pues estamos ya en una florera de un 3% del PIB, lo estamos aportando las cadenas de restauración, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues la inflación de esto dentro del sector, por todo lo que hemos visto de la guerra de Ucrania, la escalada de precios, etc., ha hecho que se nos aumente en un 31%, 31,1% en el 2022. ¿Y a qué se ha debido? Pues por un lado está la energía, que es en torno a un 60%, y luego las materias primas, que detrás vienen por un lado los fertilizantes, que han subido un 74%, y los piensos para el ganado. Carlos, yo no sé si esto lo habéis notado vosotros dentro de vuestros restaurantes, en medida. Sí, la verdad que sobre todo el año pasado fue un año, yo no recordaba algo tan caótico a nivel de precios porque nosotros históricamente solíamos subir pues igual una vez al año. Yo creo que todas las marcas algún precio te toca todos los años, pues al final IPC y demás, ¿no? Pero el año pasado fue algo impepinable que tuvimos que subir los precios 4 veces y además para nosotros era algo, o sea, porque yo por suerte tengo mucho contacto con el sector, con otras marcas de primer nivel y antes de hacer esto, pues incluso yo llamaba a compañeros para decirle, que además te puedo hablar de una marca con la que me apoyo mucho, que es Grosso Napoletano, que seguro conoces. Sí, Del trabajamos con ellos, sí. trabajáis con ellos, perfecto. Pues llamaba a Bruno, al CEO, y le decía, oye tío, qué vais a hacer? Y me hablaba de lo mismo, ¿no? Que estaban todos los meses casi teniendo que repercutir subidas de precio porque no eran capaces de amortizar, ¿no? De asumir todos los costes como estaban subiendo. Pero a la vez parece que se han subido los precios, pero no ha sido así. Lo que hemos hecho ha sido de alguna manera en el sector, y además hay noticias, no tengo el dato aquí, pero sí que está en la web. Donde el sector de la hostelería, de la restauración, sobre todo de las marcas organizadas como nosotros, de restauración organizada, lo que ha hecho ha sido asumir gran parte de esa subida. Sí que hemos tenido que repercutir una parte al cliente, pero somos de los sectores que menos han, digamos, derivado toda esta subida al 100% al cliente, porque al final somos un sector muy sufridor, porque al final los hosteleros somos así y sabemos que si subimos mucho los precios, al final el cliente no va a venir, ¿no? Entonces, ha sido una mezcla de entender cómo ser capaces de asumir estas subidas, pero repercutirlo de una manera controlada al cliente para que al final podamos seguir con la viabilidad de los restaurantes. O sea, son decisiones complejas que por suerte ya en este arranque de año, bueno, ya llevamos media parte de año, ya se ha visto bastante más calmado todo, por lo menos a nosotros, pero sí, sobre todo el año pasado, fue un auténtico caos. Y una pregunta, ¿alguna medida que quieras compartir que tuvieses que tomar en cuanto a estas dos patas, ¿no? Materias primas o energía específica que tuvisteis? Sí, pues sobre todo al final tuvimos cuando yo siempre lo pongo con ejemplos de casa, ¿no? Tú si quieres reducir la factura de la luz, lo que tienes que hacer es apagar la luz, ¿no? O apagar el aire acondicionado. Al final nosotros trabajamos con chavales con una edad media que tenemos en los restaurantes de 20, 22 años. Entonces tú piensas cuando tenías 20 y 22 años en qué estabas pensando. Lo último que estabas pensando cuando ibas a trabajar era en apagar el aire acondicionado. Entonces nuestros errores van más por ahí, van más por olvidos, van más pues porque los chavales entiendan
o se solidaricen con que si hoy apago la luz, la empresa va a ir mejor, ¿no? Entonces, al final hemos hecho un trabajo de concienciación a los equipos, que esto parece baladí, pero te aseguro que no lo es, de una serie de procesos y protocolos, de unos carteles grandes donde recuerde sobre todo una guía de qué máquinas hay que encender a ciertas horas, y te pongo un ejemplo que no sea el típico de la luz, del aire acondicionado. Por ejemplo, nosotros encendemos las freidoras a unas horas concretas, son freidoras súper automáticas que calientan el aceite a una temperatura concreta y son eléctricas. Entonces, si tú solo con que bajes o enciendas la freidora 10 minutos antes de arrancar el servicio, en vez de media hora antes de arrancar el servicio, esos 20 minutos por 20 restaurantes por 365 días al año, imagínate cuántos vatios hay de ahorro. Que parece una medida tonta, pero para nosotros es bastante importante. Entonces, el cúmulo de muchas pequeñas cosas nos ha hecho tener un control un poquito mayor y sobre todo un ahorro, pues que al final ha venido para quedarse para nosotros. Oye, pues brutal, muchas gracias por compartirlo. Entonces, bueno, esto teniendo un poco a colación de lo que acabamos de hablar, de esta subida de los gastos, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que dentro del canal nos hemos centrado en adaptar los sistemas de contabilidad y de gastos para poder tomar esas decisiones, ¿no? Como estamos hablando, que puedan repercutir dentro de nuestra cuenta de resultados al final, ¿no? ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues aquí es donde entramos nosotros. Os habéis pues salido a buscar, ¿no? Formas y herramientas que que os permitan optimizar las operaciones para que podáis ser muchísimo más resolutivos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí entramos nosotros como Pleo. ¿Y qué es lo que hacemos? Nosotros comenzamos en Copenhague, somos una empresa danesa, en el 2015, a través de 2 directores financieros que lo que veían es que hasta ahora existían muchas soluciones de digitalización de un gasto, es decir, oye, yo hago un gasto y le tomo una foto, pero se quedaban ahí, ¿no? Y empresas como Fitzgerald, ¿qué es lo que encontraron? Y pues no solamente quiero digitalizarlo, pero también quiero que aliviar a mis equipos financieros de toda la parte de creación de asientos contables a través de la integración con la ERP, por un lado, y por otro lado, Carlos, también poder ver en tiempo real qué está ocurriendo dentro de sus restaurantes con todos los gastos que están ocurriendo, ¿no? Porque en la contabilización, al ser de forma automática, pues está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Y esto ha permitido, bueno, pues que en el 2015 nos hemos convertido en la solución número 1 a nivel Europa, con más de 30.000 clientes B2B trabajando en más de 10 mercados, con 8 oficinas y ya somos más de 800 empleados, ¿no? Estas son algunas de las empresas con las que trabajamos en España. Como veis, hay varias dentro del canal de restauración de las que hemos querido mencionar, pues entre ellas Puerto de Indias, Dani García, Pizzerías Mallorca, Vicio, entre otras, ¿no? Y a la derecha veréis los ERPs para los financieros con los que realmente se ha dado ese salto cualitativo dentro de la gestión de los gastos al ser compatibles directamente con las ERPs para tener esa información en tiempo real, ¿no? Dentro de la conexión. Y aquí pasamos directamente a la parte, yo creo, donde hay más chicha, ¿no? Que es conocer de primera mano, a través de Carlos, un poco cuál es su visión y comenzar. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para que nos podáis ver. Y ahora arranco con una primera pregunta, Carlos, para ti. Por si nos puedes dar un poco una visión general a día de hoy de vuestro negocio, quiénes sois, cuántos sois y qué estáis haciendo. Pues mira, nosotros somos una empresa que este año justo cumplimos 10 años. Empezamos. Felicidades. Gracias. Empezamos con un primer restaurante en Torrente, en una ciudad pequeñita cerquita de Valencia. Mi hermano y yo somos 2 socios fundadores que venimos de empresa hostelera de toda la vida, con bastante experiencia, y para mí era como el inicio de un proyecto en solitario, después de haber estado con mi padre bastantes años aprendiendo sobre todo la parte más tradicional de un sector que me apasiona. Y que para mí era una oportunidad pues creo que tenía 20, así ahora tengo 36, con 25 empecé en Fitch, y era una oportunidad de hacer un proyecto por mí solo. Llevaba muchos años pues trabajando con mi padre, ya montando una empresa un poco más sólida y demás. Nos afectó muchísimo la crisis de 2009. Y tuvimos que tomar decisiones ya de cierre en 2012, y para mí, pues bueno, no sé si el gen emprendedor o llámalo como quieras, pero yo lo vi como mi momento, ¿no? De arrancar. Y por suerte mi hermano, yo me llevo 7 años con mi hermano estaba empezando la carrera y demás,
y le dije, oye, tío, por qué no arrancamos algo juntos, ¿no? La verdad es que no teníamos unas expectativas brutales, simplemente teníamos bastante ilusión por empezar un proyecto y sobre todo en algo que nos gustaba, que era pues, la hostelería y en algún producto que pudiéramos realmente expresar un poquito el puntito así más, yo qué sé, cómo decirlo, más canalla, más rebelde, más Canalla, original. esa es la palabra que estaba buscando. Exacto. Entonces, pues bueno, empezamos con 8 colegas, por así decirlo, y pues a lo largo de estos años pues nos hemos centrado mucho en 3 pilares fundamentales, en un gran producto, en intentar ofrecer un producto de primerísima calidad, cocinado al momento, con una carne excepcional, hecha a la brasa, con un pan siempre propio, con recetas muy artesanas, con una inspiración muy de cocina americana, porque al final hacemos burgers, que es como el producto de allí, pero con una inspiración muy a la española, que digo yo, ¿no? Traemos ese producto, pero lo hacemos al paladar de nuestro país, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Pues igual tú no te encuentras una hamburguesa en Nueva York con queso brie, pero aquí en cambio es como nuestra top 3 de ventas, ¿no? Porque al final pues lo que hacemos es adaptar ese producto de una calidad brutal. El segundo pilar lo enfocamos en generar una experiencia, ¿no? Una experiencia que no solo se viviera en los restaurantes de una manera más tradicional, con la ambientación, la música, cómo van vestidos los chavales, las mesas, cómo es toda la organización, cómo es el formato de pedir, cómo de recoger, o sea, que fuera un espíritu de restaurante muy libre, con mucha libertad, donde se transmitiera pues, un rollito muy diferente de lo que se ha venido viviendo siempre en hostelería tradicional, que es llego, me siento, levanto la mano, viene el camarero, me pide, ¿no? Ese bloqueo. Siempre hemos subido de ello y hemos intentado que la experiencia sea mucho más dinámica, más heavy, más libre y nos motivaba mucho eso. Y no solo la experiencia en el restaurante, sino también que fuera una experiencia muy digital, sobre todo enfocada a transmitir lo que llevábamos dentro desde un punto de vista más en la red, ¿no? En redes sociales, creando un contenido bastante disruptivo, siempre creando todo sin ninguna agencia que fuera como muy sólido todo y muy cerrado, sino intentando ser siempre muy frescos y contando cosas pues bueno, que transmitieran al final lo que somos, ¿no? Siempre desde un punto de vista desde dentro hacia afuera y no al revés, ¿no? No intentando seguir ninguna moda ni ninguna estética concreta, sino intentando ir andando el camino en estos 10 años y transmitir lo que nos gustaba. Y lo último, al final entendíamos que las personas, el equipo jugaba un papel fundamental en esto, porque yo venía, como te he dicho antes, venía de hostelería tradicional. La hostelería es un sector bastante, ¿cómo decirte? Bastante complicado en cuanto a las personas porque tiene muchos matices, porque suele ser un sector refugio, suele ser un sector donde la gente que no encuentra trabajo siempre acaba en la hostelería, ¿no? Y viene de muchas manías, muchas manías y muchos malos hábitos, muchas veces, por desgracia, creados por qué no decirlo, por malos empresarios, ¿no? Que han pagado mal, que han pagado tarde, que pagan horas fuera de contrato, que pagan en negro, ¿no? Y esto al final siempre intentamos huir de eso y entender nuestra marca o nuestra empresa como un lugar para gente que iban a ser sobre todo primeros trabajos, iban a ser gente muy joven, como te he dicho antes de que arrancáramos, que tenemos una edad media de 22 personas, o sea, perdón, de 22 años de edad. Imagínate cómo es trabajar con 400 personas así, ¿no? O sea, ¿cómo te digo? Una ebullición de hormonas constante todos los días, ¿no? Entonces, al final hemos entendido muy bien cómo crear unas políticas a lo largo de estos años donde este tipo de gente esté muy a gusto, donde se sienta escuchada, donde se sienta que hay un reto que tiene que ver con cada una de las personas que lo forman, pero a la vez hay un hilo conductor que es la compañía, ¿no? Entonces, esto parece algo que se construye, que lo dices así y lo construyes, y no, esto es algo un fruto de muchos años y de tener muy claro que la persona siempre va por delante de todo lo demás, ¿no? Entonces, esto yo creo que han sido los 3 pilares fundamentales que nos han llevado, pues bueno, empezamos con uno, como te decía, y hoy tenemos 23 puntos de venta. Y esperamos acabar el año cerca de 30 y algo. Igual nos arrancamos ya lo haremos de cara a primeros del 24, pero esperemos que toquemos los 30 a 35 restaurantes. Bueno, enhorabuena. Sí, más quiero aportar, os he seguido de muy cerca, yo también vengo del sector, cuando trabajaba en una compañía de comida de reparto a domicilio.
Y sí que os he visto crecer desde muy cerca y es verdad que siempre ese espíritu lo hemos vivido, ¿no? De hecho, tenemos ex gente que trabajaba conmigo, ahora está trabajando contigo, o sea que lo sé de primera mano y doy fe, ¿no? Y luego hay dos puntos que me han gustado mucho de lo que has comentado. Uno es esa hamburguesa que has dicho que es americana, pero Valencia se ha convertido en la cuna de las hamburguesas, no solo a nivel España. O sea, yo tengo gente que viaja a Valencia a probar, entre otras, la vuestra, pero se ha convertido realmente en un punto de referencia de hostelería con ese toque, como dices tú, canalla, ¿no? Que es una cuna irreferente, ¿no? Y luego, por Totalmente. otro lado, cuando estabas hablando de, que me ha recordado mucho también a lo que vemos empleo, ¿no? Esa nueva generación, generación Z, que dices tú, y esas hormonas, etcétera. Y es verdad que, que esos nuevos empleados con los que trabajamos, ¿no? Que tienen poco que ver con la gente que nuestra generación, ¿no? Que estamos más cercanos de los 35, 40, eh, sus prioridades en la vida son diferentes, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor se mueven mucho más por sentirse en un entorno donde se sienten valorados, donde se sienten que están aportando algo en el día a día, versus a lo que se estaba viendo antes, no que era, oye, trabajo por un sueldo y a tal hora se me cae el boli, ¿no? Sino sentirse parte de un proyecto y creo que habéis dado en el clavo, ¿no? Dentro de Figuera. Oye, pasamos ya un poco al tema principal dentro del webinar de hoy, que es entender un poco, oye, cuando vosotros estabais creciendo, ¿no? Entiendo que al principio empezaríais pues de una forma natural, registrando todos estos gastos que estabais ocurriendo, pues oye, estoy viendo en Albacete, me cojo el coche, voy para allá y entiendo qué es lo que estáis utilizando antes de conocernos. ¿Cómo lo hacíais? Pues lo hacíamos bastante de ir por casa, te diría yo, ¿no? Siempre hemos tenido bastante control sobre los gastos, porque como te digo, creo que mi mayor, como te decía antes, yo vengo de cerrar una empresa bastante grande y eso para mí fue como el mayor aprendizaje de todos, ¿vale? El venir de saber lo que es cerrar y saber lo que es tener que negociar, saber lo que es no poder pagar, esas son sensaciones que nunca quiero volver a vivir. Entonces, tengo muy claro que para eso tengo que llevar un control muy fino de las finanzas. Entonces, sí que es verdad que llevábamos un control, pero era un control, como te digo, de ir por casa, ¿no? Muy desbaratado, donde no ves, donde a veces los olvidos o el que este ticket se pierde o el que no se ha metido este gasto, al final hace que no tengas la visibilidad real, ¿no? Entonces, cuando tienes un volumen tan grande de personas, incluso ya en estructura, cuando digo estructura en el equipo central, que a día de hoy ya somos cerca de, pues no sé decirte, pero 50 o 60 personas que se mueven en su coche, tienen que poner gasolina, tienen que pagar algún gasto, tienen que igual, y cosas del día a día como, oye, que falta no sé qué, pues ves tú, comprarlo del restaurante, pues una bombilla, ¿no? Y eso se pierde. Al final, una bombilla por X restaurante por tantos días al año, pues al final es dinero, ¿no? Entonces, no lo llevábamos bien, y éramos bastante conscientes de que necesitábamos algo, pero ese algo tenía que también pues, darnos una solución que fuera eficaz, ¿no? De tiempo y no simplemente meter a una persona, porque al final muchas veces cometemos el error de pensar, pues nada, meto una persona aquí y que me lo gestione. Y eso es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Entonces, por suerte, hoy hay un montón de herramientas que te solucionan pues ya no solo este caso, sino muchos otros, y al final, pues empleo encontramos eso. Ujú. Hemos elaborado un informe que hemos publicado a principios de este año, en el cual, en el estado del gasto de las empresas, vimos que el 58% de las empresas españolas, donde obviamente se incluye el canal de restauración, nos dijeron que actualmente no tenían una buena visibilidad, ¿no? Sobre la salud y los resultados financieros de la empresa. Ya has mencionado que viniste de cerrar una compañía. ¿Cuál es la importancia que tiene para ti realmente ver en tiempo real lo que está ocurriendo en cada unidad de negocio, ¿no? Entiendo que los tendréis divididos por restaurantes o por regiones. ¿Cómo es importante para ti tener esa visibilidad? Pues mira, es fundamental. Yo es que también entiendo la hostelería como un sector en este sentido muy poco profesionalizado. Entonces, quizá yo ahora estoy en un sector más, o sea, ya formamos parte como de la restauración organizada que se llama, pero mi visión es de un restaurante tradicional, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que cuando estás, yo lo que veo en este sector es que nosotros somos como una especie de fábrica a día de hoy, ¿no? Que organiza muchas cosas, pero sí que me gusta atacar las decisiones como si fueran restaurantes tradicionales, ¿no? Porque al final cada restaurante tiene como su cuenta de resultados, luego hay una segunda fase que es toda la estructura que tenemos y al final ves el resultado final de toda la empresa, ¿no? Cuando tú sacas punta a cada una de esas partes, de cada una de esas cuentas de resultados, de todo, es donde realmente
ves de una manera muy al detalle y muy fina dónde están los fallos y dónde están los errores. Si no eres capaz de sacarle punta a ese lápiz para ver ahí al detalle, es muy complicado tomar decisiones, porque igual en este sector donde se compra tanto, tanta comida, tantas cosas pequeñas, donde los escandallos son difíciles de medir, donde no sabes realmente lo que te cuesta una hamburguesa, una pizza, lo que tú me digas, si atacas cada una de las cosas de una manera individual es complejo, pero realmente te ayuda a saber más información. Y luego, para mí, la segunda pata fundamental es llevar el cash flow al día, la tesorería, ¿no? Si no, en un sector como el nuestro, que cobras al momento, porque al final el cliente te paga al momento, nosotros no tenemos dinero en la calle. Al final el cliente, si quiere algo, tiene que venir y pagarlo. Es una de las grandes ventajas, pero también es una de las grandes ¿cómo decirte?, debilidades si no lo sabes controlar, porque muchas veces en este sector se toman malas decisiones de meterte en cosas porque tienes el dinero hoy, pero no tomas las decisiones de cuándo pagar esos proyectos en los que te metes, ¿no? Y al final muchas veces mueres de éxito porque te gastas más de lo que realmente tienes, ¿no? Y te puede decir bastantes ejemplos donde incluso te hablo de montar restaurantes sobre el propio dinero que tienes hoy, abres otro restaurante y al final luego lo tienes que pagar y te entras en una bola de tengo que abrir un restaurante para poder pagar el anterior, El ¿no? otro. Y eso en este sector se ha visto un montón de veces y te digo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, al final, tener el detalle de toda tu cuenta de resultados y llevar al día la tesorería, nosotros tenemos una visibilidad muy, muy grande a nivel de tiempo, temporal, con presupuestos, trabajamos con muchísimo presupuesto. Uy, un segundito, que Carlos, creo que te has caído. A ver si vuelve. Mientras tanto, parece que se ha caído su conexión. A ver, que parece que vuelve. Ahí estás. Un segundito, Carlos, estás en mute. Ahí, perfecto. Se ha caído aquí internet 10 segundos, tío. Nada, sin problema. Nada, Vale, nos estabas contando, pues es un poco la importancia que tenía para ti en tiempo real, ¿no? Y que tú lo hayas vivido de primera mano a través de eso, la empresa primero familiar. Ujú. Y otra pregunta que tengo para ti. A día de hoy hemos hablado un poco y creo que lo has mencionado ya, ¿no? Dentro de la hostelería tradicional, esa falta de digitalización, ¿no? Es decir, que vamos un poco de estar por casa, ¿no? Y tú hablabas de esos escandallos, realmente ver, oye, pues cojo una hamburguesa y la voy a dividir a unitario, ¿no? Cuánto cuesta cada tomate y voy a ver cuál es la P&L de cada hamburguesa, ¿no? Esto a día de hoy, de tu último de gastos, ¿cuáles son los retos a día de hoy que crees que tiene el sector? No solamente Figueral, sino dónde nos tenemos que poner las pilas. Pues realmente yo creo que, por no decir lo típico que obviamente es tener escándalos claros y demás, yo creo que hay unos retos también de anticipación. Creo que yo hay cosas que pensaba que no nos podíamos anticipar, o cosas que quizá no podíamos controlar por una mentalidad más tradicional del sector. Te pongo un ejemplo, que son saber realmente el consumo que tiene un restaurante. Piensa un restaurante que factura 1.000.000 € al año, que tiene unos pedidos semanales muy grandes. Yo tradicionalmente en mis restaurantes hacer un inventario era como imposible, o sea, es impensable, porque un inventario, si tienes que contar la sal, las pajitas, o sea, es como wow. Pues te puedo decir que hoy en día hacemos inventarios semanales en todos los restaurantes. Okay. Eso para mí era una vez a los 6 meses o algo así, pues bueno, de alguna manera te lo quitas mentalmente, pues he hecho el inventario, más o Ya lo menos he está. hecho, me he portado bien, sí. No, nosotros a día de hoy hacemos inventarios semanales y es algo que nos tomamos muy, muy en serio para saber realmente el consumo real del restaurante. Pues no es lo mismo lo que compras que lo que consumes. Al final, Uh-huh. típico, ¿no? Existencias iniciales, finales, tal, que parece una chorrada, pero te da una visibilidad muy, muy real. Y luego, lo que te decía, ¿no? De los presupuestos. También es algo que en un sector de tanto valle y tantos picos como es la hostelería, donde al final
pasa en nuestro país que por decirte una cifra un poco que me invento, pero que entre el 70-80% lo vendemos en los fines de semana, muy probablemente. Pues claro, esto, la gestión de las personas, de los horarios, del gasto de una de las grandes partidas de la cuenta de resultados, que es la mano de obra directa, es muy difícil. Entonces, nosotros ya trabajamos incluso con presupuestos semanales de sabiendo lo que esperamos vender, elaboramos ya una plantilla a nivel numérico, no de personas, sino de euros, para saber cuánto máximo, cuántas cifras nos podemos gastar esa semana en empleados, ¿no? Entonces, al final esto son cosas que yo pensaba, y te lo digo así, que pensaba que ¿Sí? incluso en mi cabeza no lo entendía que se podría hacer y estamos en un punto que hemos logrado eso, ¿no? Al final, esa anticipación y ese control de cosas que pensabas que no podías controlar o anticiparte, pues, jolín, a mí me ha sorprendido que lo hemos hecho y al final nos da una visibilidad una manera de tomar decisiones mucho más clara. Y una pregunta, vamos a estar aquí un poco más en el fango. Tú en el día a día, ¿en qué estás usando Pleo? Y cómo lo estás usando tu equipo financiero, ¿no? Porque Pleo tiene un montón de utilidades, pero ¿para qué lo estáis usando vosotros? ¿Qué os está aliviando? Además, yo lo uso, de hecho la tengo aquí en mi móvil y te digo que por desgracia la uso mucho porque tengo mucho gasto y entonces no quiero usarla, pero es verdad que la uso mucho. Eh, Pero mira, la usamos a nivel usuario, de todas las personas que tienen el usuario o la aplicación en Fitch, la usan para llevar para pagar y llevar el control diario al momento, ¿no? Entonces, eso lo que nos da mucha visibilidad es en el momento sobre todo, gestión de los tickets, ¿no? Te olvidas de estar guardando el ticket. Yo me acuerdo ¿Cuál que es el esto, gasto típico? El gasto típico que está ocurriendo a ti o a alguien de tu equipo. gasolina, por ejemplo. ¿Vale? Gasolina. Gasolina o para en mi caso a un restaurante con algún compañero tengo a un restaurante o no sé qué más decirte. Ujú. Pero sí, cualquier gasto del día, ¿no? Has hablado también Eh, de que a lo mejor falta algo en un restaurante de repente. sí, sí, sí. Pero como yo uso mucho el coche una especie de anécdota y mi hermano también lo hace. Lo hacía, teníamos un típico cajoncito de que tenemos todos en el Sí. coche, ¿no? Pues yo ahí metía los tickets y claro, y metía los tickets porque soy un vago para llevarlos o para hacer la fotocopia y demás. Y luego cuando venía aquí al Ah, sí. despacho, Ujú. Andrea, que es la de administración, me decía, Carlos, tráeme tickets. Y yo le traía un fajo desastre de tickets que era, sí, 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 toma, tal. Y claro, siempre me echaba la bronca o igual me enviaba un mail, Carlos, por favor, acuérdate de los tickets, los tenía en el coche y me daba hasta vergüenza. Me daba vergüenza porque decía, joder, qué ejemplo, qué ejemplo estoy dando. Y luego yo en las reuniones decía, chicos, los tickets, tal. Y era un caos absoluto. Entonces eso parece una tontería, pero claro, íbamos como, o sea, eso en modo anécdota, pero es que íbamos como a mes vencido de este tipo y nos pasaba que no podíamos cerrar el mes porque te hablo de gastos pequeños, pero al final, si era un mes que había habido salidas o viajes y tal, pues al final no podías cerrar el mes porque los tickets pequeños no se habían metido y esos tickets pequeños de un montón de personas era una cifra que era relevante, ¿no? Entonces, Y era entiendo como... también que vendría Andrea con el susto a final de mes, porque no tenías ni idea si eso iban a ser 1.000, 5.000 Exacto, o 100.000. totalmente. Y sobre todo en meses donde, pues como te digo, pues habíamos tenido una apertura en Madrid y había habido mucho viaje en Madrid, alguna noche por aquí, por allá, que igual el hotel se había pagado con Visa y tal, y al final es dinero. Y una pregunta, claro, es tu empresa y la de tu hermano. O sea que al final, bueno, pues es tu dinero y a lo mejor te duele menos, pero entiendo que antes los empleados tenían que adelantar el dinero, ¿no? Sí, ¿Cómo lo bueno, claro, hacíais? claro. Realmente los teníamos bastante educados a no hacer ese tipo de cosas, entonces lo que pasaba es que no se hacía, o no iban, o no lo compraban, entonces claro, eso era ir más lento a la empresa, porque al final, si Vale, no, vale. tenía que llamar yo personalmente o hacer incluso, te hablo de haber tenido que hacer un Bizum Un de Bizum. dinero personal para un empleado que no tenía dinero, porque no tenía, o igual no tenía la visa, o sea, era un jaleo, y al final es algo que por suerte ya forma parte del pasado. No sé si sabes contestarme, ¿no? Pero Andrea, aparte de esos tickets, ¿utiliza Pleo para algo más? ¿O a día de hoy os habéis quedado ahí? No, no, realmente lo utilizamos para esa gestión, ¿vale? Ujú. Y luego todos los meses tenemos como pequeños informes. Tenemos un KPI que lo hemos metido gracias a la aplicación donde medimos todos esos gastos por departamento.
De hecho, nos ha ayudado bastante a ahorrar porque tenemos como bastante visibilidad de cada uno de los departamentos, porque al final cada persona forma parte de un departamento y tenemos un informe de cierre de todas las visas, de todos los gastitos de visas. Entonces, eso luego lo distribuimos y lo que nos está ayudando es a que cada empleado, según su categoría o según su puesto, según tal, podamos generar como una serie de presupuestos para cada uno de ellos. Entonces, esto te pongo un ejemplo. Tenemos una figura que son los trainers, los trainers son como formadores realmente, ¿vale? Entonces, antes la decisión de dónde voy a formar era más lo que él quiera, ¿vale? Entonces igual era, pues no, me viene bien, pues me voy a Madrid, de Madrid me voy a Alicante, tal, y eso al final suponía unos euros que no tenían, que probablemente no tenían sentido. Entonces, el hecho de no les digamos, no les cerramos esa autonomía, porque al final yo creo que también que cada persona del equipo tiene que tener esa autonomía, esa libertad de poder organizarse, pero igual que tú, imagínate que te vas de viaje, haces tu viaje acorde a un presupuesto, porque dices, hostia, no me voy a ir al Rich y al Hyatt porque voy a ir, igual voy al Rich y a otro porque es mi presupuesto, ¿no? Pues él hace su ruta acorde a un presupuesto, pero la decide él. Entonces, el poder cerrar este tipo de presupuestos dándoles ciertos euros para gasolina y ciertos euros para noches o lo que sea, te hablo de grandes partidas de gasto en nuestra empresa, pues al final mantenemos autonomía, pero sobre todo lo traduces en un sentimiento también de responsabilidad de poder tomar decisiones para que la empresa tenga unos mejores resultados, ¿no? Entonces, al final, yo creo que así es como de una manera indirecta lo estamos evolucionando todo esto de Pleo. El equipo de marketing yo creo que cuando escuchen esto les va a encantar porque nuestro lema es empoderar a los equipos, ¿no? Y sin nosotros saberlo es lo que ha ocurrido en Figueral, ¿no? Es decir, oye, estamos empoderando a que la gente tome sus decisiones y que el empleado o empleador confíe en él, ¿no? A través de, obviamente, un montón de medidas que permite Pleo controlar lo que está pasando, pero que sea el empleado final que decida, oye, pues este es mi presupuesto y lo voy a decidir de esta forma, ¿no? O sea que Claro, al me final es un encanta poco que sin que lo sepáis estáis llevando el lema de la compañía a efectos prácticos. Ujú. Y una pregunta, ¿tú tienes idea de, Andrea, cuánto tiempo le ha ahorrado cada mes? Pues un montón, un montón. No sabría decirte, pero sí que te lo puedo versionar en decirte que estábamos valorando el poner a una persona como Adicional. no sé si decirte a jornada completa, entiendo que no, pero que sí que teníamos que ampliar el equipo para poner una persona que tuviera tiempo para hacer este tipo de gestiones porque encima estaba suponiendo una carga mental de faena que era como que es esa típica tarea que siempre está ahí, que no depende de ti, que depende encima de que el jefe te traiga los tickets, es como wow, era muy tedioso. Entonces, es un ahorro muy bestia, muy bestia. O sea, nos ha hecho mucho más eficientes y una visibilidad al momento de todo lo que ocurre. No sabría decirte en euros, pero sí que te lo valoraría en una persona que hoy está más feliz trabajando, obvio, y puede dedicarle bastante más tiempo a otras cosas. Vale, tengo dos preguntitas, a ver cómo lo ves. ¿Recuerdas alguna historia de terror sobre la gestión de gastos antes de conocernos? ¿Alguna historia divertida o que digas, o que no sea divertida, pero que sea anecdótica de algo que te ha ocurrido que digas, ostras, macho? Pues mira, yo realmente la de terror, porque encima es que me daba vergüenza, es lo que te he contado antes del Sí. coche, ¿no? De tener una cajita en mi coche que daba pena absoluta de que es Me que me daba imagino vergüenza. que el pobre ticket llegaría a veces con un trozo de Coca-Cola, un café caído, o sea, Incluso me pasaba que el ticket llegaba borrado, porque esto que el sol le va dando. las láser estas que se van y llegaba borrado. Entonces, eh, pero sí que para mí era muy vergonzoso pues, que una chica de administración, que, al final, que además valoro muchísimo, me tuviera que enviar un mail diciéndome que por favor le enviara mis gastos. Eso era vergonzoso para mí, Horroroso. ¿no? Y luego también te digo, pues alguna otra historia de terror, pues ha sido porque al final este tipo de gastos también muchas veces, una de las que parece una tontería, pero una de las cosas también que me gusta de la aplicación es que puedes en el momento en el gasto, como al final nosotros por lo menos lo utilizamos para personas que tienen responsabilidad en la empresa, lo aplican ya en el momento y te dan la información de dónde está el centro de ese gasto, ¿no? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, pues si es del food truck, si es de este local, si es de la propiedad en nuestro caso, ¿no? Si es del departamento de Luego marketing. imputarlo en cada una de las cuentas. Exacto. Entonces,
nos pasaba que igual habíamos metido por error pues no sé, alguna compra un poquito gorda a un restaurante y nos aparecía en la cuenta del restaurante y el restaurante estaba perdiendo dinero todos los meses porque había una cuentina que se metía ahí. Era, hostia, ¿qué coño está pasando aquí? Y era Ya. porque simplemente porque se estaba adjudicando mal el gasto, ¿no? Entonces, al final, el pensar que un restaurante va mal por este tipo de cosas es como, vaya paquetes somos en la gestión. Pero bueno, al final vas aprendiendo de estos errores y por suerte lo identificas y yo creo mucho en la digitalización. Creo que te ayuda un montón a un montón de cosas. Desde el primer día lo hemos hecho en Fitch a todos los niveles, tanto para el cliente como para intentar solventar problemas internos en esa gestión y poder ser más eficaces, ¿no? Y yo creo que con esta aplicación hemos ganado muchísimo. Nosotros lo que estamos viendo del sector de restauración es la reticencia en la digitalización va sobre todo por el miedo, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco cuando decidisteis implementarlo, ¿no? Oye, pues a lo mejor te ven y dices, joder, pues Carlos es un tío joven que está acostumbrado, pero a lo mejor una cadena de restauración donde la edad media no son 20 años, sino son 55, a lo mejor puede generar más reticencia, ¿no? ¿Cómo de tedioso fue implementar esto para Andrea? Realmente para ella no fue, yo creo que es más un problema en las personas que dirigimos, ¿no? Mira, hace poco me llamaron para dar justamente una charla de digitalización en el sector, en Restauración News. Bueno, de hecho, fue en Sí. Restauración News, sí, sí. Fui a Barcelona a dar una charla sobre esto. Y yo nunca había hablado de digitalización, pero sí que nos ven como una empresa con pues, bueno, pues bastantes puntos digitales y sí que es verdad que cuando empecé a analizar un poco de una manera más focalizada todo lo que tenemos, todos los procesos que tenemos digitales, pues dije, ostras, la verdad es que todo lo tenemos súper digitalizado, ¿no? Ya sea con una aplicación de una manera muy sólida como puede ser Pleo o con herramientas que tenemos online, pues al final estamos muy digitalizados. Pero creo que nos pasa que a mí yo recibo todos los días, yo creo que te pasará también, de hecho en esta exposición puse un par de ejemplos porque me hacían hasta gracia, ¿no? Que de todos los días, ya sea por LinkedIn o por mail, recibo como mails de la aplicación que soluciona todos tus puñeteros problemas, ¿no? Y ponía como pantallazos de alguna que me hacía especial gracia, que ponía, Carlos, esta es tu última oportunidad para, no sé, y ya una cadena de 17 mails que me ha enviado una chica de una aplicación que tal. Entonces, yo creo que nos presentan tanto estas aplicaciones y si te lías, pues claro, son cifras muy pequeñas al mes, pero por restaurante y al final te puedes montar en una historia que al final no es rentable, ¿no? Yo creo que tiene que salir primero. Yo siempre intento para estas cosas seguir como unos pasos, ¿no? Eh, o sea, ver la necesidad que tienes, intentar llevarla de una manera tradicional con papel y boli para saber realmente cuál es el problema, porque si no meterle euros a eso sin que esté justificado no tiene sentido, y luego ser tú el que busca la aplicación para solucionar esa carencia que tienes y poder ser todo mucho más automático. Entonces, creo que es un proceso que no es que haya inventado, no haya mandado ni un cohete a la luna, pero sí que me ayuda a tomar estas decisiones de qué aplicación sí, qué aplicación no, o qué herramienta sí, digital o no, coger. Porque si no lo sabemos, si no tenemos primero el control y luego sabemos dónde vamos a tener un ahorro de eficiencia, de personas, de lo que sea, es muy difícil gestionarlo. Entonces, luego tenemos ya mucha gente preparada hoy en día, donde todos hemos crecido ya con el móvil en la mano y por suerte todas estas aplicaciones, y Pleo, vamos, por descontado, son muy intuitivas. Entonces, cuanto más fácil mejor, cuanto más sencillo mejor, y que no tengas que hacer 1000 historias para llevar el control, ¿no? Entonces, si sigues más o menos ese proceso, que es lo que nosotros estamos haciendo, pues al final te ayuda por lo menos a decidir cosas concretas. Y si ves que no te va bien, pues oye, fuera y La a otra. otra. A mí sí que, y esto creo que es un poco con el espíritu danés o escandinavo que tenemos, sobre la sencillez, ¿no? Nosotros nos pavoneamos de que nosotros no hay una formación cuando empiezas a usar Pleo. Decimos, bájate la aplicación y la gente sola sabe cómo funciona, ¿no? Igual que cuando te compras un iPhone, no hay Sí, instrucciones, ¿no? Porque es tan sencillo que va de esa forma, ¿no? Eh, pero efectivamente, ¿no? Aquí el punto que queríamos hacer es la sencillez con la que está concebido todo realmente hace que sea muy sencillo y que esa transición que puede dar miedo
realmente no sea para tanto, ¿no? Y que os acompañamos desde todo ese proceso, ¿no? Andrea, seguro que alguno de mis compañeros fue quien la estuvo apoyando durante esas, a lo mejor, 2 semanas donde estuvo con el setup contable. Y ahora ya para terminar, un poco hacia dónde va el futuro de la gestión de los gastos del empleado. Aquí sí que puntualizar que a día de hoy estamos en la punta del iceberg, ¿no? A día de hoy lo que estáis viendo desde Fitzgerald es, te diría, el 10% de lo que tenemos dentro del asador, ¿no? Haciendo una referencia a las hamburguesas, ¿no? A día de hoy hemos encendido la freidora 10 minutos antes, pero cosas que estoy seguro que a día de hoy todavía ni siquiera estáis usando. Por ejemplo, el tema de pleofacturas, ¿no? Nosotros no nos hemos quedado solamente en los gastos, sino a día de hoy puedes añadir cualquier tipo de flujo de caja que ocurra en la compañía, se puede cotizar a través de pleo, ¿no? O, por ejemplo, la devolución del IVA a final de cada trimestre. Nosotros también lo gestionamos sin ningún coste añadido, ¿no? Entonces, a día de hoy, lo que estáis viendo, nosotros somos un software que vamos creciendo y crecemos con vosotros, ¿no? Y lo crecemos a la rapidez que vosotros queráis. Para ir ayudándoos a no tener que estar contratando, como dices tú, y partiéndote la cabeza en encontrar otras cosas, sino, oye, vamos a ir en la cadena de valor integrando las diferentes patas para ayudaros a gestionar mejor cualquier flujo de caja que ocurra dentro de la compañía. Oye, Carlos, pues mil gracias por estar con nosotros hoy. Si quieres decir unas últimas palabras a nuestros oyentes de hoy. Nada, aprovechando que estamos hablando de mucho de dinerito y demás, pues que los gastos hay que controlarlos, porque si no, las cosas no... Es que es tan sencillo como eso. Hay que tener cuanto más control y saques más punta al lápiz, más poder de decisiones tendrás. Y sobre todo que la rentabilidad no solo es vender más, sino tener mayor control sobre todo. Y nosotros apostamos por ello. Perfecto, pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Álvaro. Chao. Chao.